desatenta. Entonces, si ven que no estoy iniciando, me piden y lo hago sin problema. Bueno, ahora sí voy a compartir un ratito lo que tengo para ustedes. Sí, es que mi computadora me lo permite. Bueno, vamos a mirar siempre primero nuestra casita en 3 dimensiones, a modo de ubicarnos un poquitito en lo que estuvimos calculando. Todos estos rubros nosotros ya hicimos, incluido el techo, ¿verdad? Estuvimos viendo cimientos, estuvimos viendo muros de nivelación y estuvimos viendo también la parte de aislación asfáltica. Y el embarillado, que sería un complemento de seguridad en nuestros muros de nivelación. Ahora, voy a esconder un ratito lo que serían nuestros muros de elevación. Y nos quedamos netamente con lo que nosotros tenemos que calcular para nuestro examen. Ustedes se fijan, voy a sacar el terreno también, porque el terreno, si bien es transparente, molesta un poquitito a la hora de visualizar. Ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos la cimentación de forma continua. ¿Ven? Nosotros cerramos con la cimentación todo vano que pudiera generarse. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el vano hasta aquí, ¿verdad? Pero nosotros con la cimentación, voy a sacar ese contrapiso también, perdón. Ustedes se dan cuenta que nuestra mampostería de elevación en el área de cocina es nada más que hasta aquí, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué hicimos? Generamos justamente esa continuidad en el cimiento, ¿verdad? Para no hacer ese corte acá y después iniciar otra vez acá, ¿verdad? Generamos nomás ya la continuidad para evitar justamente que haya algún tipo de debilidad en los vértices que se puedan generar en esa cimentación, ¿verdad? Entonces aplicamos ese principio. ¿Perdón? No sé si es problema del audio de fondo porque no escuché bien o es una consulta. Bueno, continúo. Bueno, entonces acá tenemos en cuenta ese criterio de la continuidad en los cimientos, ¿verdad? Y tenemos un muro que cierra completamente en todos los vértices. Mirando desde arriba, ¿verdad? Tenemos un muro continuo. ¿Está? Repasamos un poquitito de las medidas. Las medidas de nuestro cimiento las tomábamos de eje a eje de muro, ¿verdad? Teniendo en cuenta que esa sería nuestra longitud, tendríamos en cuenta el ancho del cimiento, ¿verdad? Que sería de 0,45. Teniendo en cuenta el eje de la pared sería 0,225 para cada lado del eje a la hora de realizar la planta de zonificación de muros. Perdón, de cimientos. Y la profundidad, acordamos en darle de manera convencional una profundidad de 80 centímetros. Entonces, repasando un poquito, para tomar justamente la longitud de nuestros cimientos, tomamos la dimensión de eje a eje de muro, ¿verdad? Como longitud. Como ancho de cimiento, tomamos 0,45 metros, ¿verdad? Y como profundidad tomamos 0,80 para muros de 15. Ahora, vemos que la nivelación sigue el mismo principio de continuidad que el cimiento. No es que yo directamente acá, como no tengo pared, yo no pongo nivelación y dejo un vacío. No, el muro de nivelación continúa, sigue continuo por encima de los cimientos. Hablamos de dos cosas cuando hablábamos de muro de nivelación, ¿verdad? Que en este caso, como mi terreno es plano, el terreno del ejemplo justamente del 3D, me era más fácil dibujar así, disculpas, ¿verdad? Entonces mi muro de nivelación también tiene una altura continua, ¿verdad? En caso que mi terreno presente desniveles, mi muro de nivelación se encargaría de absorber esos desniveles, ¿verdad?
la misma pendiente en la que va justamente fundados los cimientos, entonces esa pendiente utilizaría también mi muro de nivelación, ¿verdad? Pero lo que haría justamente es absorber ese desnivel para que justamente mis muros de elevación, que ya es lo que queda a la vista, sí me quede perfectamente horizontal y nivelado de acuerdo a lo que sería mi nivel de piso y mi contrapiso, ¿verdad? Entonces, el muro de nivelación, en caso que sea un terreno regular, yo utilizaría también una altura regular, ¿verdad? En el caso que tenga pendiente, yo entonces tengo que hacer una altura media para calcular, ¿verdad? Pero la función constructiva justamente es absorber ese desnivel que se genera con el terreno que tiene pendiente, ¿verdad? Ahora, el embarillado, si bien el cómputo de mampostería, nivelación, yo lo hago en metros cuadrados, ¿verdad? Yo el embarillado lo hago en metros lineales. Es decir, yo tengo en cuenta de nuevo longitudes de eje a eje de los muros de nivelación y hago la sumatoria de toditos los ejes o toditas las dimensiones de ejes que aparecen en mi zonificación de muros de nivelación y la divido entre 12 una vez obtenida la sumatoria. ¿Por qué 12? Porque 12 es mi largo o mi longitud de varilla. Y eso yo multiplico nuevamente por la cantidad de varillas de seguridad que voy a poner dentro de mi muro de nivelación. Si yo voy a poner dos varillas, entonces esa sumatoria, ¿verdad? Al dividir en 12, yo vuelvo a multiplicar por 2. ¿Verdad? Porque ahí al dividir en 12 me va a dar la cantidad de varillas que yo necesito para lograr ese recorrido en toda esa longitud. Y yo al multiplicar por 2 lo que hago es tener la cantidad de varillas necesarias para el recorrido de dos varillas dentro de ese muro de nivelación. Esa cantidad puede variar. Si yo tengo un muro de nivelación más alto, más ancho, a lo mejor yo necesito colocar tres varillas de seguridad. Entonces voy a hacer por 3, ¿verdad? Si quiero poner 4 varillas de seguridad, voy a hacer por 4, ¿verdad? Pero en este caso, en nuestro esquema, nosotros optamos por utilizar 2 varillas de seguridad. Entonces, ahí el error de toditos menos de un alumno, ¿verdad? Esa última multiplicación por el esquema gráfico no lo tuvieron en cuenta. Y esos son razonamientos de lógica constructiva, que es lo que queremos lograr con ustedes, ¿verdad? Ahora, para lo que sería aislación asfáltica. Vamos a suponer, voy a darle una terminación diferente a ese murito. Esto ya es muro de elevación, ¿verdad? Yo tengo nomás un segmento o un corte justamente para repasar sobre ese rubro que estamos viendo ahora para calcular, ¿verdad? Sería ya nuestra pared de 15, ¿verdad? Nuestro ladrillo común. Y lo que hacemos es una aislación hidrófuga tipo, ¿verdad? Donde yo veo que sube como es una hilada determinada de ladrillos, ¿verdad? Con una altura de 15, ¿verdad? Acá tengo otra vez 15, que sería el ancho de mi pared, y 15 que vuelve a bajar sobre mi muro de nivelación. Entonces yo hago una aislación tipo U, ¿verdad? Para lo que yo tengo que tener en cuenta la sumatoria de este perímetro de U que yo le voy a hacer justamente a este muro de nivelación o a esta altura, a esta hilada del muro de nivelación, ¿verdad? Entonces yo tengo en cuenta que sería 15 más 15 más 15, resultante sería 45 metros, ¿verdad? A lo que yo tendría justamente que multiplicarle la longitud de mis paredes, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta también, teniéndolas en cuenta de eje a eje, ¿verdad? Descontando el área de vanos para puertas, ¿verdad? Puertas o vanos que estén a nivel de piso, ¿verdad? En el caso de la cocina. ¿Por qué vanos a nivel de piso? Acá no hay una puerta, pero hay un vano que está funcionando como puerta o como acceso. ¿Está? No así las áreas de ventana. ¿Por qué? Porque las ventanas tienen un antepecho de por lo menos 1 metro. Entonces no hay perforación a esta altura de la aislación justamente para el vano en la ventana. Hay solamente perforación, ¿verdad?
a la altura justamente de los vanos correspondientes a las puertas. Entonces, estas son áreas que se descuentan, ¿verdad? Las áreas que se descuentan son incluidos los marcos, ¿está? Porque yo no voy a aislar el marco, ¿está? Entonces se descuenta el área completa de la abertura, incluidos los marcos. Hasta ahí vamos todo claro. Creo que sí, profe. Ok, ahora pasamos al AutoCAD, porque yo lo que no quiero es desprenderme de este gráfico y justamente pasar al AutoCAD sin que ustedes razonen esta parte, porque después en el ejercicio del examen yo voy a necesitar que ustedes tengan en cuenta esto y el AutoCAD, ¿está? Voy a dejar de compartir esta pantalla y nos vamos entonces al AutoCAD, ¿sí? Bueno, viendo un poquito acá el repaso de lo que estuvimos haciendo. Cuando trabajábamos con el cimiento, ¿verdad? Acá nosotros teníamos la zonificación para cimientos, donde veíamos justamente los ejes de las paredes de mi proyecto arquitectónico, ¿verdad? Que se corresponden perfectamente también con los ejes de cimientos, solamente que a partir del eje, el desfase que yo le doy es mayor cuando se trata de cimientos, un poquito menor cuando yo desfaso muros de nivelación y es ya pequeñito cuando desfaso para muros de elevación, ¿verdad? ¿Por qué? Por el espesor de esos elementos constructivos, ¿verdad? Pero el eje se mantiene en todos esos rubros, ¿está bien? Esa primera aclaración. Ahora, para la nomenclatura, ¿verdad? Bueno, creo que las acotaciones están ya mega aclaradas, pero vuelvo a reiterar. Las acotaciones, cuando voy a trabajar con medidas de eje a eje, yo las tengo que referenciar de eje a eje, ¿verdad? Y las cotas de por sí tienen que referenciarse a lo que yo estoy dimensionando. No es que si la longitud o la dimensión justamente de este eje A, ¿verdad? Desde E hasta H vale 7,30. Yo le referencio de filo a filo de cimiento y pongo 7,30. No, porque no va a ser 7,30 de filo a filo de cimiento, va a tener otro valor, el que yo tendría que adicionar justamente 45 más, ¿verdad? Correspondiendo siempre a lo que sería el ancho de los cimientos, ¿verdad? Es otro valor, ¿verdad? El que yo referencio. Entonces hay un error. No es que yo sea pesada con el tema de las acotaciones. Las acotaciones tienen que referenciar lo que yo estoy midiendo, ¿está? Entonces ese es punto número uno para la zonificación. Punto número dos es el sistema de cotas, ¿verdad? Quedamos que las cotas horizontales las íbamos a nomenclar primero y luego las verticales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos la nomenclatura? Empezamos con A, que sería la primera línea horizontal, o el primer eje horizontal. Después continuamos con B, nuestro segundo eje horizontal. Vamos C, el tercer eje, D, el cuarto, ¿verdad? Empezamos con los verticales. E sería el primero, ¿verdad? Entonces sería quinto, ¿verdad? E. Después vamos al sexto, que es F, el séptimo, que es el G, y el último, que es el H. ¿Está? Entonces, aclarada la zonificación, en este caso para cimientos, las dimensiones las hago de eje a eje y yo puedo adicionar una cota de ancho de cimiento. ¿Está? Refiriendo justamente que es cimiento lo que estoy computando. Ahora, la grilla de trabajo. Para la grilla de trabajo, en el esquema gráfico, yo quiero que ustedes me especifiquen las dimensiones refiriendo un poquito a lo que estamos computando. ¿Está bien? Ahora, acá, si es que esto yo no tengo referenciado, esto es un paralelepípedo cualquiera. ¿Está? En cambio, si yo tengo acá esquema de cimiento de PVC y yo especifico, este es el ancho, esta es la profundidad, esta es la longitud, es otra cosa, porque ahí yo ya tengo idea que este cimiento de piedra bruta A, ¿verdad? Tiene este largo, este ancho, esta profundidad y este paralelepípedo me refiere a un cimiento o a un muro de cimiento A. ¿Está? No es solamente un dibujito de matemáticas.
Eso, punto número 1, ¿verdad? Para la fórmula, cuando vamos a trabajar con cimientos, vamos a usar siempre la fórmula de volumen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trabajamos con la unidad de metros cúbicos para el cálculo de cimiento. Entonces, necesariamente primero vamos a hallar el área y después vamos a multiplicar por la profundidad. ¿Está? Para el área vamos a tener en cuenta la longitud por el ancho y luego vamos a multiplicarla por la profundidad del cimiento. ¿Está? Entonces, reemplazamos la fórmula, ¿verdad? Y por último obtenemos el volumen, ¿verdad? Que es la cantidad de metros cúbicos necesarios para obtener este muro de cimiento, este cimiento A. ¿Está? Esa es una cantidad parcial. Un error que también visualicé en la corrección de trabajo es que me hacen sus cantidades parciales y no me hacen la sumatoria total. Entonces ya pierden automáticamente un punto por cantidad total. ¿Está? Entonces son detalles que tienen que ir teniendo en cuenta a la hora de hacer su ejercicio y más en el examen. Porque en el examen me imagino que si no quieren perder puntos en sus trabajos, ¿verdad? Menos van a querer perder puntos en sus exámenes. Bueno, ahora, este era el cálculo, o sea, el cálculo de todos los demás. Una vez que terminamos nuestros cimientos, vamos un poquito a lo que sería nuestro muro de nivelación. Vamos a buscar el detallecito más completo. Acá. Bueno, este es el detalle más completito, ¿verdad? Vamos al muro de nivelación, que es el siguiente rubro que está por encima justamente de nuestro cimiento, en el cual en la última hilada yo tengo un rubro adicional de seguridad que sería justamente la colocación de varillas, ¿verdad? Que van apretadas ladrillo con ladrillo en la última hilada, ¿verdad? En el mortero de asiento. En el rubro, o sea, en este rubro a calcular, entonces yo tengo una parte en metros cuadrados, referida justamente al área de mampostería, y tengo un cálculo en metros lineales que va referido a lo que serían varillas justamente de seguridad. Ahora, pasamos al cálculo y vemos la siguiente situación. Podríamos calcular el muro de nivelación si el terreno justamente es como en el del gráfico, en el del 3D que estuvimos viendo, ¿verdad? Es llano, ¿verdad? O en este caso, ¿verdad? Que justamente es el que tratamos, el de mayor complejidad, ¿verdad? En el que nosotros teníamos que hallar justamente una altura media, que sería esta, ¿verdad? Una altura de promedio, porque hay áreas de la casa que van a tener 1,20, ¿verdad? Y hay áreas de la casa que van a tener 0,71, ¿verdad? Entonces, a modo de que no calculemos, o sea, no hagamos todo ese detalle, se obtiene, o sea, se toma una altura de promedio, ¿verdad? Y ese valor se aplica justamente a todo el rubro para poder solicitar la cantidad de ladrillos correspondiente. Bueno, ¿dónde estuvo el error de la mayoría de los chicos? Acá ustedes se fijan, la primera cota es de 1,20, ¿verdad? Y acá la segunda cota es de 0,35 hasta el nivel de la vereda. Y desde el nivel de la vereda hasta el nivel de piso terminal es 0,36. ¿Qué había que hacer? Había que sumar 0,35 más 0,36, que me daba 0,71, ¿verdad? Y después tenía que sumar 1,20 más 0,71 y dividir en 2 para obtener mi altura media. La resultante era 0,955 en realidad, ¿verdad? Pero ya se redondea a 0,96. ¿Qué me hicieron algunos? Algunos tomaron directamente 1,10, que era la altura que estuvimos usando para el cálculo de la clase, que era otro ejemplo, ¿verdad? Y hay otros chicos que directamente esta cota no se dieron cuenta o no tuvieron en cuenta que era ya hasta el nivel de piso terminado y tomaron como si fuese que esta cota de 1,20 era hasta el nivel de vereda. Entonces, hicieron el siguiente cálculo. 1,20 más 0,36
Y después 0,35 más 0,36. Sumaron otra vez esa sumatoria que hicieron acá más 71 dividido 2. Y por supuesto que el valor le salió alto, le salió 1,55. Entonces, vuelvo a aclarar, en este caso, para la siguiente vez, no es que el concepto que aplicaron estaba mal, sino que la atención fue el problema, ¿verdad? Tomaron la cota mal, ¿verdad? Porque la cota indicaba hasta el nivel de piso terminado y ustedes tomaron como que iba referida al nivel de vereda. ¿Está? Ese fue el error de la gran mayoría, pero vuelvo a repetir cuál es la operación correcta. Yo tomo la altura total, ¿verdad? 1, tomo la altura total 2, hago la sumatoria correspondiente y hago dividido entre 2. Allí tengo la altura media. La fórmula es esta, es altura 1 más altura 2 dividido 2. Bueno, en el ejercicio nosotros usamos otros valores, por lo tanto, justamente nuestra altura era de 1,10, nuestra altura media, ¿verdad? ¿Y qué valores yo multiplico para hallar justamente mi muro de nivelación? Utilizo el largo, la longitud correspondiente justamente de eje a eje, por la profundidad o esa altura media como ancho. ¿Está? Entonces el ancho en este caso es la altura media que yo estoy hallando, porque yo lo que hago es los metros cuadrados de esta cara. ¿Por qué? Porque yo tengo un rubro, ¿verdad? En el que yo reemplazo justamente la cantidad de metros cuadrados por el costo de un muro de ese espesor a la hora de presupuestar. Entonces nosotros en este cálculo en particular hallamos superficie, hallamos metros cuadrados, no hallamos volumen. ¿Está? Entonces vuelvo a reiterar, en el largo, ¿qué dimensiones yo utilizo? Utilizo la longitud del muro de nivelación, en este caso, de eje a eje. Y para el ancho, en el reemplazo de la fórmula, utilizo justamente esa altura media hallada, en este caso, ¿verdad? Que me da 0,96 para la tarea, ¿eh? La tarea. Y la unidad entonces va a ser metros cuadrados otra vez. Eso yo vuelvo a hacer de todito los muros, ¿verdad? Y después hago una sumatoria para obtener mi cantidad total. Bueno, alguien me iba a hablar, creo. Sí, profe, yo puedo agregar algo para la altura media. En la ¿Sí? calculadora, si hacen altura 1 más altura 2 dividido 2 directamente les va a salir mal también. Tienen que hacer altura 1 más altura 2 dan igual, y después el resultado recién dividen con 2. Correcto. Bueno, te agradezco la acotación. Ahora, vamos un ratito a lo que es el cálculo del embarillado. El embarillado dijimos que era un rubro de seguridad, ¿verdad? Que aparece en nuestro muro de nivelación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajamos otra vez con la zonificación de muro de nivelación, ¿verdad? Y tomamos los valores correspondientes de estas dimensiones de longitud de eje. ¿Está? Entonces, hacemos una sumatoria de de toditas esas longitudes, teniendo en cuenta siempre que hay una continuidad, ¿verdad? Esto es metro lineal, ¿verdad? A diferencia del rubro anterior, si bien sigue siendo muro de nivelación, teníamos una parte en metros cuadrados que era el área de ladrillo, ¿sí? Y ahora trabajamos con metros lineales, que sería justamente el cálculo de varillas como rubro de seguridad. Tenemos en cuenta entonces toditas las dimensiones de eje, ¿verdad? Hacemos una sumatoria completa y dividimos en 12. ¿Está? ¿Por qué dividimos en 12? Vuelvo a reiterar, 12 es la longitud de una varilla. Y yo acá lo que yo hallo, dice cantidades, es cantidad de varillas que yo necesito para ese recorrido. Yo acá con esta operación hallé una varilla, ¿verdad? Ahora necesito hallar la siguiente, entonces lo que hago es este resultado, multiplico por 2.
porque este es mi esquema. Si yo acá tenía 3 varillas, iba a multiplicar por 3. Si tenía 4 varillas, iba a multiplicar por 4. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Correcto. Entonces, pasamos al siguiente, que es el muro de aislación, el cálculo de Profe, aislación asfáltica. Sí, ¿y cómo sabemos cuántas varillas le vamos a poner? en nuestro esquema nosotros utilizamos 2, nada más que 2, porque es un muro de nivelación de 30. Si es un muro de mayor ancho, entonces yo les voy a especificar siempre en el esquema, pero este esquema estaba especificado en clase, 2 varillas. Y toditos me dibujaron así mismo en su tarea, 2 varillas. Bueno, ahora, el esquema de aislación hidrófuga tenemos que tener en cuenta que ya nos olvidamos del muro de nivelaciones. Terminamos ya rubro de nivelación, pasamos al siguiente, pasamos ya a muro de elevación. Cambia mi dimensión de muro, ¿verdad? Si bien mantengo el eje, el ancho de mi muro ya cambió. Paso a otro rubro, ya voy para arriba. Terminé cimiento, terminé nivelación, ahora paso a elevación. Cuando paso a elevación, todos mis muros ya son de 15, ¿está? En el ejemplo que nosotros estuvimos viendo en clase. Por lo tanto, acá sí ya voy a dibujar en mi zonificación mis aberturas, ¿verdad? ¿Cuáles son las aberturas que yo necesito que me aparezcan en la zonificación de aislación hidrófuga? Las puertas, ¿está? Las ventanas no necesito que me las especifiquen, pero las puertas sí. ¿Por qué las puertas? Porque las puertas son áreas que tengo que descontar. Acá, por ejemplo, en mi zonificación, yo no tengo un área importantísima de descuento. Que por lo visto ninguno se dio cuenta en la clase tampoco, ¿verdad? Que es mi área de vano de cocina. ¿Está? Porque si bien acá no existe puerta, hay una cantidad de metros lineales de muro de elevación que tengo que descontar, ¿verdad? Porque yo no voy a aislar, o sea, no voy a hacer justamente un puentecito de mortero por donde no hay muro, ¿verdad? Entonces, vuelvo a reiterar, en mi zonificación necesaria para aislación hidrófuga, yo necesito que me especifiquen nada más ya que las puertas. Las ventanas no son necesarias porque justamente como tienen antepecho, ¿verdad? No interrumpen la aislación horizontal que se hace en las mamposterías de elevación. Solamente donde tengo puerta hay una interrupción y donde tengo vano a nivel de piso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos, ¿verdad? Primero que nada, nuestro esquema de aislación hidrófuga. En nuestro esquema, ¿verdad? Especificamos el muro, ¿verdad? En este caso especificamos el muro número F, nombrado, perdón, F, que tiene un vano en el área justamente del sanitario, un vano que corresponde a 80, porque la puerta o la hoja de la puerta a mi baño tiene 70 centímetros, ¿verdad? Pero yo tengo que justamente descontar el área, incluyendo a los marcos, porque yo no hago la aislación sobre los marcos. ¿Está? Entonces, si mi hoja tiene 70, yo tengo que descontar 80, incluidos mis marcos. Bueno, volvemos a la grilla, ¿verdad? Tenemos nuestra aislación hidrófuga, ¿verdad? Preparamos nuestro esquema y especificamos justamente las dimensiones correspondientes a ese cajón de aislación que yo le hago, ¿verdad? Que sería de 0,45. 15 que me incluiría como es la altura justamente de la hilada de ladrillos, 15 que sería el ancho del muro y 15 de nuevo de la altura de hilada de ladrillos, ¿verdad? Por el largo o la dimensión justamente de eje a eje de muro, descontando los metros lineales correspondientes al vano de acceso al baño, ¿verdad? Por lo tanto, acá tengo lo especificado igual, ¿verdad? 3,45 sería mi dimensión de muro de eje a eje, ¿verdad? Menos el área a descontar, que sería la dimensión del vano, ¿verdad? De la puerta del baño. Entonces tengo un largo de 2,65 que tendría que multiplicar justamente por la sumatoria de caras, tanto verticales como horizontales de la aislación hidrófuga. Es decir, esa aislación que tiene forma de cajoncito o de U. ¿Está?
Ahora, la fórmula que utilizaríamos es la que siempre usamos para hallar superficie, porque también hallamos superficie para lo que sería la aislación hidrófuga. Por lo tanto, la unidad, como hallamos una superficie, sería metros cuadrados. Una vez que yo tenga mi resultado parcial, entonces yo procedo a hacer los demás muros, ¿verdad? Y luego nunca se olviden de hacer la sumatoria total de la sumatoria de los parciales para obtener justamente mi cantidad total. Bueno, hasta allí el repasito de lo que sería nuestro examen. ¿Hay alguna duda hasta acá? Sí, profe, yo tengo dudas, pero no sobre este tema ahora. Quería preguntarte sobre el trabajo de recuperación, profe, que le habías mencionado a una compañera. Em, ¿Habría posibilidad de hacer para el curso? O Justamente por... eso había acordado con una compañera de ustedes porque me había preguntado si es que ella podía recuperar los puntos del trabajo práctico de clase, ¿verdad? Ahora más que nada yo me imagino que todos van a querer recuperar después de justamente esta última corrección donde el puntaje fue bastante bajo. Como le comentaba a su compañera, si es que yo voy a volver a recibir las entregas de los 27, ¿verdad? Cuando corrigen sus errores, humanamente posible no es, ¿verdad? Porque tendría que habilitar dos correcciones prácticamente. La primera, corregir para que después ustedes vuelvan a corregir y entonces no pierden puntos, ¿verdad? Entonces automáticamente todos vamos a tener puntaje. No, no se puede esa situación. Lo que yo puedo implementar es un trabajo de recuperación donde justamente le dije a la compañera tuya, ¿verdad? Que tenga acceso a todo el curso, porque no era el trabajo de recuperación para ella, era el trabajo de recuperación para el curso. ¿Qué significa o qué implica ese trabajo de recuperación? Sería un cálculo sobre los tres rubros, ¿verdad? O sobre los rubros corregidos, ¿verdad? En los cuales yo les estaría evaluando, ¿verdad? Esos indicadores que ustedes hicieron mal en las entregas anteriores, entonces ahí recuperarían el puntaje que erraron en sus tareas anteriores. ¿Está? Eso es lo que yo puedo poner a disposición del curso, ¿verdad? Porque eso no sería el trabajo para una alumna ni para dos alumnas que tengan bajo puntaje. Ese trabajo es para los 28. El que quiere hacer el trabajo de recuperación, lo hace. El que no, se queda con su puntaje. ¿Queda claro eso? Profe, Sí. ¿cuántos Ok, puntos profe. sería el trabajo de recuperación? Perdón. ¿Por cuántos puntos sería el trabajo de la recuperación? El trabajo de recuperación sería sobre tres rubros, ¿verdad? Y el puntaje del trabajo de recuperación sería justamente sobre la totalidad de los puntos de la tarea. O sea que yo haría una sumatoria del puntaje de cimentación, el puntaje de nivelación, el puntaje de embarillado, el puntaje de aislación hidrófuga, ¿verdad? Porque ahora rendirían ya con aislación hidrófuga en el caso del trabajo de recuperación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a estar agregando? Los puntos que ustedes necesitan, ¿verdad? Se pueden, si vos en particular, en tu caso, por ejemplo, vos perdiste, qué sé yo, 8 puntos en muro de nivelación, vos me tenés que resolver el total del ejercitario, ¿verdad? Y yo voy a evaluar específicamente los indicadores en los que vos perdiste puntos. No es que te voy a dar, si el ejercitario vale 30 puntos, te doy 30 puntos. No, te voy a dar los 8 que te faltan. O los 8 que querés recuperar. Siempre y cuando esté bien hecho. ¿Está Ya. claro? Sí, Sí, profe. Sí, profe, profe. perdón. Entonces así voy a tener una sola corrección otra vez para los 28 sobre 3 tareas, porque si no tengo que habilitar una corrección por tarea otra vez para cada uno de ustedes. Y me voy a volver loca corrigiendo. No es que no tenga ganas de corregir. Yo quiero también que se pongan en mi lugar, ¿verdad? Ustedes son 28, yo no tengo solamente con ustedes, yo tengo 9 cursos en la especialidad. No es mi única asignatura, tengo varias asignaturas. Tengo el tercer año que tiene un proyecto educativo, ¿verdad? Y tengo una nena de 7 años que está aprendiendo a leer y yo tengo que también ser su maestra. Entonces quiero que se pongan un poquito en mi lugar a la hora de las correcciones.
Es por eso que justamente les planteo esta posibilidad. Yo entiendo que ustedes no quieren perder puntos, entiendo que quieran tener un buen promedio y estoy, no sé, maravillada con esa situación. Me encanta que no quieran ser alumnos mediocres, ¿verdad? Pero justamente esta es la posibilidad que se me ocurre, ¿verdad? Que no me genere también a mí un trabajo desmedido. A mí me parece genial esta opción, profe. Sí, Bueno, profe, ok. súper bien está. Y, profe, una última consulta sobre el examen. Sí, ¿Vos vas a querer que lo hagamos en hojas, en el cuaderno, o cómo? bueno, ¿Vamos a para el tener que sacar foto y eso? así mismo va a ser. Para el examen, yo necesito que ustedes tengan hojas cuadriculadas a disposición, ¿verdad? El sistema de la zonificación lo van a hacer croquisado. ¿Qué quiere decir? No es necesario que ustedes lo hagan a escala. Pueden hacer un croquis nada más porque yo voy a proyectar o voy a compartir pantalla sobre ese trabajito que van a hacer y en el instante van a hacer. Todas las cámaras quiero que estén activas y yo voy a estar conectada mirándole a todos ustedes en toda la duración del examen. Una vez que termina el ejercicio, ustedes van a tener un plazo otra vez de 5 minutos para subirme la imagen a, o sea, a nuestro general de... O sea, en realidad voy a generar una tarea, ¿verdad? Entonces van a tener un plazo de 5 minutos una vez terminado el tiempo para desarrollar el test para poder levantar a Teams. ¿Está? Entonces a partir de ahí yo voy a empezar ya a corregir. Entonces, yo creo que ese día, como ustedes tienen martes, van a rendir conmigo martes. Si es que terminan a tiempo, yo para el viernes o sea, ya voy a poder entregarles el resultado a través de sus parciales, porque ese sí quiero corregir en el instante. Porque, ¿verdad? Voy a corregir incluso antes que elevación y piso y contrapiso, porque quiero estar tranquila de que no hay duda sobre esos tres rubros. Entonces ahí ya me voy a concentrar en lo siguiente, entonces plantearíamos otra vez otro parcialcito sobre lo que es lo que viene después. ¿Está bien? Profe, Súper bien, profe. Gracias. Sí. el examen en el examen vamos a tener que dibujar ese medio Sí. plano como nosotros. Van a tener que dibujar el esquema que yo les voy a dar. Quiero que tengan nomás la tranquilidad que no va a ser un ejercicio extenso. Probablemente les voy a pedir, qué sé yo, un dormitorio y un baño, ¿verdad? Va a ser algo así chiquitito. Y, por ejemplo, por rubros, en cimiento, por ejemplo, le puedo pedir que si yo cálculo el cimiento del dormitorio, o si le pongo un plano así más completo, les puedo pedir en cimiento, cálculo del dormitorio, en, qué sé yo, en nivelación les puedo pedir cálculo del baño, ¿verdad? En la elevación asfáltica les puedo pedir cálculo de otra dependencia, pero no les voy a pedir algo que no puedan terminar. Quiero que se tranquilice, por eso yo también estoy acortando la cantidad de rubros por parcial. Porque en realidad, cómo se rinde técnicas de manera presencial es sobre una casita y si tienen que estar 6 horas, estamos 6 horas hasta que terminen el examen, ¿verdad? Pero ahora como veo que va a ser imposible, entonces estoy tratando de hacerlo por rubros y quiero justamente aclarar todas las dudas, ¿verdad? Porque así como ustedes no quieren tener puntaje bajo, yo tampoco quiero que se aplacen. Entonces, justamente quiero tener la certeza de que está comprendido estos tres rubros que me manejen al dedillo, entonces pasamos al siguiente, ¿sí? Dale, profe. Bueno, ¿hay alguna consulta más? Con respecto al esquema de la aislación hidrófuga, ¿cómo tendremos que dibujar? El esquema de aislación hidrófuga me pueden dibujar para no perder tanto tiempo, ¿verdad? Me dibujan un paralelepípedo y cuando hay vanos a descontar, me pueden marcar en un color determinado y pintar esa superficie que no se considera y punto. ¿Les parece? Bueno, Pero sí o sí ese esquema hay que hacer. O sea, esta grilla de trabajo también quiero que tengan en cuenta que van a tener que realizarla por los rubros correspondientes, porque es una manera justamente de que ustedes se acostumbren a trabajar ordenado. Y también me va a facilitar muchísimo a mí la corrección, porque es una manera en que yo, o sea, que me queda muy legible los valores que ustedes utilizan para su cálculo. Me es mucho más sencillo de corregir.
¿Otra consulta? Bueno, si no hay ninguna consulta, el martes iniciamos a las 8 de la mañana. Punto número 1. Punto número 2, el martes toditos con su cámara activa. Punto número 3, el martes toditos con su remera de la especialidad para rendir. Por favor, lávense bien la cara, peínense, estén bien despiertos, levántense tempranito, desayunen correctamente y presten muchísima atención. Tengan todos sus instrumentos cerca, hoja cuadriculada, colores si necesitan, bolígrafo negro, azul, lápiz, borrador, regla, todo aquello que necesiten para su examen, por favor, ténganlo a mano. El examen yo ese día voy a compartir pantalla, no voy a pasar antes. No voy a pasar antes ni el plano, ni el corte, ni nada. Ese día van a ver. Y ese día también les voy a dar los ítems en ese momento de lo que vamos a hacer. ¿Qué área van a calcular para cimiento? ¿Qué área van a calcular para muro de nivelación? ¿Qué área se va a hacer en varillado? ¿Qué área se va a hacer aislación hidrófuga? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, chiquitos, entonces les dejo por hoy. Lo que sí me gustaría es que practiquen un poquito este último ejercicio de aislación hidrófuga, porque ese, si bien lo explicamos, yo no les generé una tarea para ese rubro. Entonces, a modo de práctica me gustaría que lo hagan. No voy a asignar igual tarea porque ya me pidieron que cambie tarea justamente para entregar mañana. Sobre ese punto no aclaré. Está bien, yo ayer, jueves es mi día libre en el colegio, en el técnico, y ayer yo no prendí la computadora porque en serio estaba saturada. El miércoles terminé eh, muy cansada. Y ayer me dediqué a mi hija, entonces no prendí la computadora. Hoy, esta mañana, cuando me levanté, ¿verdad? Encontré el mensaje de un compañero de ustedes solicitando justamente el cambio de fecha para la entrega de la tarea de mampostería, no, perdón, de piso y contrapiso. Yo no tengo problema que ustedes me pidan justamente un cambio de fecha. No, no es que me genere bronca eso, sino que lo que sí quiero nomás acotar es que yo a ustedes no les pido una tarea ni 48 horas antes ni 24 horas antes. Yo les pido siempre con una semana de anticipación. Y el cálculo que yo a ustedes les pido no es tampoco un cálculo súper tedioso y súper largo. Para los cálculos que fueron largos, yo les generé mucho más tiempo según lo que me solicitaron o las veces que me solicitaron, ¿verdad? Entiendo que ustedes están súper cargados los viernes, ¿verdad? Pero es la única manera también que yo tengo de verificar que la clase se haya comprendido, ¿verdad? Y que ustedes sepan resolver. A mí, la verdad, me quedan lagunas mentales o sea, cada vez que hago las correcciones, porque no sé si en realidad están haciendo todos de forma individual o están haciendo 8 chicos y el resto el resto de los alumnos está copiando las tareas, porque yo tengo 3 tipos de errores cada vez que corrijo, ¿verdad? Entonces yo creo que son poquitos los que en realidad están haciendo y el resto está, o no sé si están comparando muy bien su trabajo, ¿verdad? Pero los errores son siempre 3. Entonces yo entiendo que hay 3 grupos o están haciendo las tareas grupales o no sé cómo se manejan, ¿verdad? La tarea para nosotros ahora con este sistema al menos es un medio para verificar que la clase llega, ¿verdad? Que se comprende. Entonces, necesariamente tenemos que generarles de repente algún tipo de trabajo. Yo entiendo que para ustedes puede ser sumamente cansador, para nosotros también es cansador generar, hacer la clase, ¿verdad? Preparar el ejercicio para ustedes, preparar la pizarra digital para ustedes, ¿verdad? Corregir las tareas que ustedes nos envían. El trabajo es para las dos partes, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren solicitarme una entrega extensiva, solicítenme en el momento que yo genere la tarea. Dicen, profe, nosotros tenemos la semana siguiente muchísimas entregas, entonces, ¿será que nos podrías dar, qué sé yo, 3, 4 días más de luz? No hay ningún problema. Pero si me piden o me solicitan un cambio de fecha un día antes, es porque lo dejaron para última hora. Y yo quiero que ustedes también, así como priorizan otras asignaturas, también prioricen la mía. ¿Está? Eso quería aclarar con todos. Ok, profe. Sí, profe. Bueno, ahora quiero llamar lista y por favor que me vayan diciendo presente a medida que les llamo porque voy a minimizar en nuestra reunión. Araujo Fabio está.
No. ¿Alguien sabe algo de este compañero en particular? Porque yo no estoy recibiendo sus tareas, él no se está conectando a clase, entonces si alguien tiene algún tipo de comunicación con su compañero, le agradecería me escriba después al privado. Entonces ver la manera de contactar con él y acercarle de otra manera las tareas, ¿verdad? Aldo Argüello está. Presente, profe. Nicole Ábalos. Presente, profe. Julieta Barrios. Micaela Cardoso. Presente, profe. María Fernanda Córdoba. Presente, profe. Lucía Marcela Ferreira. Sofía Fornerón. Gabriela María Paz Franco. Presente, profe. Vania Galeano. Ruth Garay. Ámbar García. Presente. Elías González. Presente. Tobías Guarié. Milagros Martínez. Presente, profe. María Betania Martínez. Elías Mereles. Presente, profe. Maida Morel. Presente, profe. Verónica Paredes. Presente, profe. Sebastián Pereira. Presente, profe. María Luisa Pizurno. Presente. Dana Rodríguez. Presente. Tara Rodríguez. Presente, profe. Tatiana Romero. Presente, profe. Verónica Sosa. Presente, profe. Miller Valenzuela. Presente, profe. Pamela Vera. Enilson Zorrilla. Bueno, muchísimas gracias chicos por haberse conectado. Disculpen el plagueo general, pero hay que hacerlo de vez en cuando. Duele hacerlo, pero hay que hacerlo. Entonces nos vemos el martes. Desayunen bien, estén con su uniforme. Si tienen ya algún tipo de problema con su cámara, ese día vean ya algún tipo de celular, pero ya les aviso con anticipación. Ese día rendimos con cámara encendida. ¿Está? Nos encontramos el martes a las 8. Hasta luego. Dale, profe, gracias. Chao, Chao. profe. Hasta luego, Gracias, profe. profe.